Vamos a entrar a la palabra de Dios. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, aunque vamos a estar hablando desde el versículo 12. En realidad vamos a hablar desde el versículo 12 al 18, pero quiero leer el versículo 17 y versículo 18 del capítulo 1 de Eclesiastés. ¿Lo tenemos? Ayúdenle ahí al que esté batallando un poquito. Ya le dimos la bienvenida a Cintia, que le da mucho gozo a Dios porque está aquí con nosotros. Mateo ya está en su clase, ¿verdad? Me contagiaba mucho Mateo cuando lo veíamos en las coreografías. Bueno, a mí me contagió mucho. Listo, hermanos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 17 y 18 dice así: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Puede tomar su lugar. Ahí pasé la imagen un poco tarde, de hecho hoy, una disculpa multimedia. Los límites de la sabiduría humana. La semana pasada y antepasada descubrimos que una vida sin Dios inevitablemente termina en un vacío. Salomón nos mostró que ninguna cosa debajo del sol, es decir, de esta vida que nosotros tenemos, en la que tenemos que interactuar, ninguna cosa puede satisfacer el corazón humano, lo recuerda. Hay un gran vacío en el corazón humano, y el ser humano está en búsqueda de ese gran vacío. Pero ninguna de las cosas terrenales o temporales pueden llegar a satisfacer el corazón. Ahora surge una nueva pregunta: si las cosas materiales no tienen sentido de la vida, ¿qué hay del conocimiento? ¿Será posible que la sabiduría humana responda a las preguntas más profundas del alma? Salomón dice: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Mire, el conocimiento puede ampliar nuestra comprensión del mundo. Puede darnos una amplitud o ampliar todo acerca de cómo funciona el cosmos, de cómo funciona la tierra, de cómo funciona el mar, de cómo funciona la física, de cómo funciona el cuerpo humano. Pero únicamente la sabiduría de Dios puede transformar el corazón de él mismo, del ser humano. El conocimiento amplía, incluso el conocimiento de la Biblia nos amplía la visión de lo que es la palabra, de quién es Dios, de quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué es el Evangelio, qué es la vida cristiana, ver la historia de la iglesia como lo estamos viendo en la clase de los adultos, ver todo eso y nos abre el panorama. Pero solamente la sabiduría de Dios transforma el corazón, y esa sabiduría, ¿sabe qué hace también? Revela el propósito de la vida, que es de lo que estamos hablando, el significado y propósito de la vida. Eso que anda buscando el ser humano desde la caída. Adán y Eva sabían perfectamente cuál era el vacío que ellos sentían, porque después de que pecaron y fueron expulsados, hubo una separación de Dios. Pero sus generaciones, esta generación, nuestras generaciones, no saben qué es ese vacío. Por eso constantemente están buscándolo en el trabajo, en el dinero, en la salud, en las personas, en vacaciones, etcétera, y que en sí no es malo. El problema es que han convertido eso en su propósito de vida, de tal manera que cuando eso desaparece, se les terminaron también las ganas de vivir.
Toda persona vive para algo. Y la pregunta no es si tienes un propósito, sino que aquello para lo que vives puede sostenerte cuando todo lo demás desaparezca. ¿Será que podremos mantenernos o sostenernos cuando lo demás desaparece? Vivimos en un tiempo de una era de la información. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanto conocimiento como el día de hoy. Llevamos en nuestros teléfonos más información que la que tiene una biblioteca. Ahorita tengo un cronómetro para no pasarme. Y si me paso ya me dicen, me dan las tijeritas. Antes era el reloj. Antes era un hermano con un cartelón: pastor, ya se pasó del tiempo. Hoy todo lo tenemos aquí. Somos la generación que más información tiene. Con un solo clic podemos consultar enciclopedias, estudiar idiomas, aprender oficios, conocer cómo está la bolsa de valores, cómo está el dólar, todo ese tipo de cosas con tan solo un clic. Podemos conocer lo que está al otro lado del planeta en cuestión de segundos, solamente con un clic. Somos la generación con más información o acceso a ella. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta que tal vez nos va a incomodar. Toda esa información, todo ese conocimiento nos ha hecho más sabios. Al contrario, ¿sabe qué ha pasado? Tenemos más información, pero tenemos más ansiedad. Tenemos mucha tecnología, que es impresionante la tecnología al día de hoy, pero tenemos menos paz. Tenemos más comunicación, un teléfono. Con esto yo ahorita hago una videollamada y ya puedo platicar con mi papá. Mi mamá está aquí, gracias a Dios, ahorita. Pero cuando no es así, una videollamada, una llamada y estamos viéndonos, pero con menos relaciones, porque todo se vuelve digital. Puedo tener 1000 amigos en Facebook y no tener ningún amigo. Puedo tener 1 millón de seguidores y a la vez nadie me sigue, porque vivimos en una realidad virtual. Pero esa realidad virtual, esa vida virtual nos aleja de la realidad en nuestras relaciones, porque podemos platicar con medio mundo en el celular 2, 3, 4, 5 horas y no hablar con la esposa, el esposo, los hijos, los padres que están a un lado de nosotros. Esto demuestra que una realidad que Salomón descubrió hace 3000 años. Porque mientras más avances científicos haya los mismos conflictos en el corazón. Y es que conocer algo no significa que vamos a vivir mejor. Hoy existen personas con muchos doctorados, con mucho dinero en sus cuentas bancarias, pero que no saben cómo reconstruir un matrimonio. Vemos a personas con grandes éxitos, han conseguido todo lo que les ha placido, pero no saben cómo tener una relación sana con una persona. Podemos conocer a muchas personas que le digo que disfrutan de la vida, pero no pueden arreglar su corazón y siguen buscando qué hacer para poder arreglar este corazón. Hemos visto que la inteligencia y el conocimiento no eliminan la soledad ni vencen el pecado. Nada de esto. Quizá el problema no es que falten cosas. Quizá nos hace falta entender mejor la vida en Dios. Y eso ha sido el problema. Salomón comenzó con un experimento, no comenzó con el dinero, no comenzó con poder, no comenzó con placeres, comienza con la mente.
porque si alguien podía descubrir el significado de la vida mediante la inteligencia, ¿sabe quién era? Salomón. No ha existido en toda la historia de la humanidad ningún hombre como Salomón en cuestión a sabiduría. Llegamos a una nueva etapa de este libro, donde hasta ahora el predicador, como se hace llamar yo el predicador, ha descrito el problema. Ahora él empieza a narrar su experiencia personal. Y note cómo empieza: yo el predicador. Hay un énfasis. Es como si dijera: no estoy hablando de teorías, estoy hablando ¿de quién? De mi propia vida. Estoy hablando de mi experiencia. Y esto es muy importante, porque Eclesiastés no es el resultado de una investigación científica o académica o económica. Es el testimonio de un hombre que recorrió todos los caminos posibles de la vida. Fue un hombre, ahora sí, como decimos, experimentó y vivió la vida con todos los recursos que él tenía, porque tenía todos los recursos al alcance de su mano. Nosotros decimos: cuando tenga, seré. Salomón nos dice que lo que nosotros deseamos para ser feliz no nos hace feliz, nos hace menos felices. Salomón no comienza con riquezas, no comienza con placeres, comienza con sabiduría. Y esto es algo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, cómo es que incluso la sabiduría tiene límites, hablando humanamente. No está corriendo tras el dinero, no está construyendo palacios, no comienza hablando del poder, sino que dice: voy a entender la vida. Yo, el predicador, rey sobre Israel en Jerusalén, dice: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Salomón estaba haciendo una búsqueda buena, una búsqueda honesta. Él está diciendo, fíjese: voy a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Él está haciendo una búsqueda honesta, pero ¿sabe qué? Esa búsqueda honesta es insuficiente. Él nos está recordando que está hablando desde su experiencia, no está escribiendo algo que le contaron, está hablando de lo que él vivió, está hablando de una vida completa. Es como si él dijera: no les voy a contar teorías, les voy a contar lo que yo viví. Es como cuando ya llegamos a una edad adulta y queremos contarle a nuestros hijos de lo que vivimos, para que ellos puedan aprender de eso, para que ellos eviten los errores que nosotros cometimos. El deseo de nosotros como padres, al contarle a nuestros hijos, no es para intimidarlos, no es para quitarles su libertad, no es para hacernos infelices, no, es para que puedan vivir una vida feliz, no infeliz. Salomón está diciendo lo mismo. No les voy a hablar de una teoría, les voy a hablar acerca de mi vida. Y esto tiene mucho peso en la vida de Salomón. Su testimonio tiene mucho peso, porque, como le digo, cuando una persona sin experiencia nos da un consejo, podemos dudar. Pero cuando alguien ya recorrió un camino, o ese camino, nos puede decir: no vayas por ahí. Pero ¿verdad? El problema es que como jóvenes nosotros queremos experimentar, nosotros queremos comprobar. Y decimos que nuestros padres son anticuados y que ellos viven en el pasado, pero no, la verdad es que los padres viven en el futuro. ¿Cómo? Ellos ya vivieron sus años, ¿cómo viven en el futuro? Sí, porque ellos pueden ver lo que nos va a pasar si nosotros seguimos en ese camino o cambiamos a otro. Esa es una realidad.
Jóvenes, hijos, los padres no viven en el pasado ni son anticuados. Los padres viven en el futuro y son sabios. No al 100%, ¿verdad? Pero hay sabiduría. Y nosotros tenemos que aprender a escucharlos a ellos. De la misma manera, hoy nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios a través de este hombre llamado Salomón, quien nos dice que nos va a contar algo que él hizo, que él descubrió, para que nosotros podamos cambiar de rumbo de vida o encontrar el significado, el verdadero significado de nuestra vida. Él dice: di mi corazón. Aquí encontramos una expresión muy hermosa, porque mire, literalmente en el hebreo dice: puse mi corazón, que es la palabra lev. No se refiere únicamente a las emociones. Mire, en el pensamiento hebreo, el corazón era el centro de toda la persona. Por eso cuando usted escuche la palabra en mi corazón o en el corazón, sean los salmos, sea ahorita en Eclesiastés, sean proverbios, está hablando del centro de la vida. Entonces, en el pensamiento hebreo, el corazón era el centro de toda la persona. Ahí está la voluntad, ahí está la inteligencia, ahí están las decisiones, ahí está la conciencia, ahí están las motivaciones. Es el centro de toda nuestra vida. Es decir, Salomón no hizo una investigación superficial. Él comprometió toda su vida, toda su energía, toda su pasión en esa búsqueda. Él no hizo una investigación a medias, no buscó respuestas a medias. Cuando él dice que él dio su corazón o puso su corazón, está diciendo que él lo buscó con todo su ser. A diferencia de hoy, todo lo queremos rápido, respuestas rápidas, trabajos rápidos, información rápida. No nos gusta leer, solamente leemos los titulares, y cuando vemos que tenemos que leer toda una hoja, ay no, qué flojera, no me lo pueden resumir, ¿verdad? Queremos todo rápido. Salomón no. Salomón lo hizo detalladamente. Él hizo todo lo contrario. ¿Sabe qué hizo? Pensó. Él estuvo observando y meditando cada detalle de la vida, y aún así descubrió los límites de la razón humana. Dio todo su ser ¿a qué? Dice: a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace por debajo del sol. Aquí aparecen dos verbos distintos. Primero, no son sinónimos, son verbos. El primero significa investigar cuidadosamente. Cuando él dice inquirir, está diciendo: investigué cuidadosamente como un científico, como alguien que examina con evidencia, como alguien que está examinando con una lupa, con un microscopio, analizando, examinando. Eso es lo que dice inquirir. Y buscar implica explorar, es decir, recorrer personalmente. Buscar, es decir, Salomón no solamente estudió la vida, la vivió. Él vivió esa vida. Él experimentó cada uno de esos placeres. De todo lo que se hace debajo del cielo. La semana pasada y antepasada veíamos la palabra y estudiábamos debajo del sol. Ahora dice debajo del cielo. Cada una de estas expresiones son prácticamente lo mismo, porque describen la condición del ser humano. Describen que solamente se buscan las cosas debajo del sol, vaya, en esta tierra. Él estuvo buscando todo lo que se hace en esta tierra, como a veces nosotros nos afanamos, nos desgastamos en estar buscando el propósito o cómo tener una vida mejor aquí. Es cierto que tenemos que trabajar. Dios es un Dios que trabaja, y desde que creó al hombre lo puso ¿a qué? A trabajar. Es
cierto que tenemos que estudiar, es cierto que tenemos que hacer algo en esta vida, no podemos estar de flojos, tenemos que estar haciendo algo. El problema no es lo que estamos haciendo, sino que cumplimos o convertimos eso que hacemos en el propósito de nuestra vida. Toda mi vida trabajando, toda mi vida estudiando, he conocido personas que todavía a los 60, 50, 60 años siguen estudiando. Ya alcanzaron un doctorado, están buscando una maestría y no sé qué más están buscando, pero quieren más y más conocimiento. He conocido personas que a sus 70, 80 años todavía están en el gimnasio, haciendo ejercicio, cuidando su cuerpo. En Japón se habla de que existen las personas más longevas de 80, 90 años todavía en las plazas haciendo ejercicio. No le estoy hablando de mujeres jóvenes, estoy hablando de mujeres y de hombres de 80, de 90, 95 años en las plazas haciendo ejercicio. Yo a mis 43 años, casi 44, no quiero salir de la casa a caminar. En Japón no quieren jubilarse. ¿Saben qué hacen? Después de que se jubilan, van y buscan otro trabajo. Claro, de acuerdo a lo que ellos pueden hacer según sus fuerzas. Nosotros ya estamos pensando en a ver cuándo me voy a jubilar. Entonces, ¿está mal lo que ellos están haciendo? No, no está mal lo que ellos están haciendo. Pero ¿sabe el problema? Que lo convierten en un propósito de su vida, porque si no trabajan, se mueren. He conocido a muchas personas que después de que enfermaron y ya no pudieron seguir trabajando, se empezaron a deteriorar más, porque su vida era trabajar. He conocido personas que al final se quedan solas porque falleció, porque los dejaron solos y se han ido para abajo porque su propósito de vida era la compañía de esas personas. No está mal lo que hacemos, lo que está mal es que lo convertimos en un propósito en nuestra vida. Y Salomón está diciendo: yo lo que hice fue investigar, fue buscar todo lo que se hace debajo del cielo. Dice: este penoso trabajo, dijo Dios, dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí tenemos que entender algo. Salomón no está diciendo que es malo lo que hacemos. La palabra penoso no comunica vergüenza. Si nosotros lo leemos así, este penoso trabajo lo entenderíamos como algo vergonzoso, como algo malo. No, la palabra penoso en su original comunica la idea de algo arduo, difícil, exigente. No está condenando el trabajo, no está condenando el estudio. Lo que él está haciendo es escribiendo una realidad. Él está diciendo que la vida es una tarea agotadora. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. No es malo estudiar, no es malo trabajar, no es malo el querer buscar algo mejor, no. Lo que está diciendo es que la vida es agotadora. Y esto es por el pecado. Trabajamos y terminamos agotados, ¿verdad? Estudiamos y terminamos agotados. Todo lo que hacemos el día de hoy está agotando más al ser humano. Los niños, nuestros niños viven cansados, van a la escuela y regresan bien cansados. Eso no es normal. Nuestras generaciones no eran así. Hay unos niños que no se apagan, ¿verdad? Que no siguen y siguen y siguen, pero la mayoría de nuestros niños viven cansados. No se ha puesto a pensar en eso, no lo ha notado. No quieren hacer más. La vida se está volviendo cansada. Vivimos en una cultura que idolatra el conocimiento. Pensamos que un nuevo descubrimiento resolverá todos los problemas, que la tecnología eliminará el sufrimiento, que la inteligencia artificial responderá a todas nuestras preguntas. Es buena la inteligencia artificial, pero no
no es la solución de nuestra vida. Tantos avances científicos, tantos avances tecnológicos, pero ¿sabe una cosa? Hoy más que nunca seguimos enfrentando guerras, orgullo, injusticia, inmoralidad, violencia, muerte. ¿Se da cuenta cómo lo intelectual no está solucionando nada? Al contrario, está afectando aún más. El problema del hombre no es intelectual, es espiritual. El pecado no solamente dañó nuestra mente, dañó nuestro corazón, y ningún avance científico puede curar el pecado. Salomón estudió, Salomón dedicó toda su vida, se entregó a ese trabajo arduo y fue honesto, pero fue insuficiente. ¿Qué fue lo que hizo el conocimiento? Reveló la realidad del mundo caído. Porque él está diciendo más adelante que él vio todas las obras que se hacen debajo del sol. Después de investigar, él observó. ¿Y qué es lo que hizo? Examinó cuidadosamente, es decir, él contempló con atención e hizo un análisis de la realidad antes de emitir un juicio. Es lo que él está diciendo cuando él dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Él está diciendo: examiné cuidadosamente, analicé la realidad y después de eso emití un juicio de lo que entendí. No hizo una mirada rápida. ¿Sabe cómo lo podemos ilustrar? Como la mirada de un juez que escucha las pruebas antes de pronunciar un veredicto. ¿Qué hace el juez? Analiza, está viendo el caso, le están dando las pruebas. Después de eso, él, y de que está un grupo de personas ahí dando un veredicto de si es culpable o no, al final él tiene la última palabra. Él hace un estudio minucioso del caso. Y Salomón recorrió la vida observando las familias, los negocios, la riqueza, la pobreza, la justicia, la injusticia, incluso la religión. Fíjese todo lo que observó Salomón. Fue un hombre que analizó todo, pero cuando terminó de observar, pronunció una sentencia. ¿Y qué fue lo que dijo? Vanidad. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La misma palabra, vacío, pero ahora con un énfasis más profundo. Está hablando de que todo eso que él examinó es como la neblina, es algo pasajero. Nada de ello tiene un peso. ¿Sabe lo que significa aflicción de espíritu? Cuando él dice: miré todas las cosas, las examiné y al final de cuentas me di que todo es vanidad, todo es pasajero. Y aflicción de espíritu, ¿sabe qué significa esa palabra en su original? Se traduce literalmente como pastorear el viento. ¿Sabe cuál es el trabajo u oficio de los pastores, verdad? No hablando de religión, sino un oficio de pastor. Es pastorear animalitos, cuidar animalitos, recoger todos los animalitos, llevarlos a comer. Puede ser borregos, chivas, vacas, etcétera. Está pastoreando un grupo de animalitos, cuidándolos. ¿Sabe qué está diciendo Salomón aquí? Que querer controlar todo eso o querer vivir para eso es como un pastor intentando reunir el viento en un corral. Si
si en sí es difícil pastorear, bueno, los borregos mi papá dice que no es tan difícil. Las chivas dice que son las más complicadas. Esas apenas va a abría la puerta del corral, me decía, y salían disparadas. Y ahí andaba él recogiéndolas. Pero se imagina pastorear el viento. ¿Qué estás pastoreando? Nada. Es imposible poder controlar el viento. Es imposible poder sujetarlo. Es imposible poder poseerlo o dirigirlo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el ser humano intenta encontrar el sentido de la vida únicamente mediante lo que él cree que es correcto, mediante su propia razón. Es que si hasta que yo me jubile, entonces ahí voy a encontrar el significado de mi vida. Está diciendo Salomón, no, eso no lo vas a poder dominar nunca. El sentido de tu vida no está en jubilarte, no está en tener éxito, no está en tener todo el dinero, no está en tener una gran familia, no está en tener un matrimonio. Todo eso es bueno, pero eso no te va a dar ninguna satisfacción. No puedes pasarte la vida persiguiendo el próximo logro, el ascenso, la meta, el estudio. No puedes pasarte la vida buscando el siguiente reconocimiento, porque a veces decimos, cuando llegue hasta ahí, entonces voy a descansar. Y cuando lleguemos a hacer eso, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a descubrir que el viento sigue escapándose. No podemos abrazar lo que no podemos controlar, lo que no está en nuestras manos. Y eso no nos va a dar el sentido de la vida. Hay un límite para la capacidad del ser humano. Él dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Este versículo nos da a entender tal vez de que no hay solución. Se está diciendo que tal vez este Salomón está siendo muy negativo, pero no es así. Él está describiendo los límites del ser humano. Lo torcido significa doblar o deformar. Bien claro, significa torcer o desviar de su forma original. Y aquí hay una conexión con Génesis capítulo 3, porque mire, cuando Dios creó al mundo, todo era bueno en gran manera, lo describe la palabra. Incluso cuando Dios va creando de un día, dice, y vio que todo era bueno. Después, y vio que todo era bueno, y después termina la creación en el sexto día, y dice, y contempló y vio que todo era bueno y descansó. Lo que Dios creó fue perfecto. Él creó un hombre y una mujer perfecto. Él creó una familia perfecta. Él creó un matrimonio perfecto. Él creó una creación perfecta. Él creó un cuerpo perfecto. No existía la enfermedad, ni la muerte, ni la corrupción. Nada de eso existía cuando Dios creó todo lo que nosotros podemos ver el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pecado. ¿Qué hizo el pecado? Torció el diseño original. Y ahí es donde entra Salomón. Todo está torcido. Por eso encontramos corrupción, violencia, egoísmo, enfermedades, depresión, muerte. Señor, ¿por qué hay tanta violencia? Por el pecado. Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad, tanto cáncer el día de hoy? Por el pecado. ¿Por qué hay tanta injusticia, Señor? Mira, hice ese trámite y ahora me dicen que no y que tengo que pagar. ¿Por qué hay tanta corrupción, Señor? Por el pecado. Todo lo que nosotros vivimos es por el pecado que entró. Todo el desorden, fíjese,
el desorden que hay en nuestra sociedad, de inmoralidad, de corrupción, de violencia, asesinatos, enfermedades. ¿Sabe por qué es? Todo ese desorden es por el desorden que hay en el corazón. Es como, por ejemplo, en un hogar. ¿Saben por qué puede haber violencia y golpes? Por el desorden que hay en la persona que los ocasiona. Como por ejemplo, si alguien tiene el vicio del alcohol y cuando toma alcohol se vuelve violento, se forma un desorden en casa. Hay maltrato psicológico, físico. ¿Por qué? Porque en el corazón de esa persona hay un desorden, hay un desorden en su interior y busca satisfacerlo, busca poder encontrar paz a través de ¿qué? Del alcohol. Pero el alcohol no le está dando paz, el alcohol lo está descontrolando, el alcohol lo está controlando para descontrolarlo. Los problemas que vemos alrededor del mundo es por el problema que hay en el corazón del ser humano. Salomón comprende que el hombre puede aliviar algunos efectos, pero no puede eliminar su causa. ¿Cómo es eso? Bueno, la medicina puede tratar enfermedades, la educación puede disminuir la ignorancia, eso es bueno. Las leyes pueden contener el crimen. Si no existieran leyes, y así como estamos, si no existieran leyes, imagínense cómo estaría el crimen. Pero ninguna de esas cosas puede arrancar el pecado del corazón. Nada de eso. El problema más profundo del ser humano no es externo, sino es el interno, y Jeremías lo dijo así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando Salomón dice no puede enderezarse, el hebreo tiene la idea de restaurar completamente deformado. Y aquí está la frustración de Salomón, porque el hombre puede reparar muchas cosas, pero no puede restaurar por sí misma la creación caída. Puede construir hospitales, como por ejemplo estaba oyendo las noticias que en Santa Catarina se va a construir el hospital más grande en décadas. Se está construyendo, estaban diciendo, y eso es bueno, pero ¿sabe qué es lo que no puede hacer el hospital? Eliminar la muerte. Se están abriendo más universidades. Si se da cuenta, allá sobre el Libramiento y Lincoln están haciendo una universidad. Está la preparatoria militarizada y ya abrieron una universidad, la están extendiendo. Eso es bueno, sí es bueno. La educación es buena y es bueno que se invierta en eso, pero eso no borra la necedad del corazón. Se puede desarrollar mucha tecnología. El día de hoy estamos sorprendidos de toda la tecnología que hay alrededor del mundo, pero nada de eso puede producir santidad. Se puede prolongar la vida con medicamentos, con cirugías, pero no se puede vencer definitivamente la tumba. ¿Se da cuenta cómo hay un límite? No se puede arreglar. Imagínense, Salomón ve todo eso torcido, que no se puede enderezar. Pero aquí aparece una de las conexiones más hermosas con Cristo, porque bueno, aquí no pronuncia Cristo, pero Salomón dice: lo torcido no puede enderezarse. Pero siglos después aparece Jesús. Mire lo que hace: los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los pecadores son perdonados, los muertos resucitan. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es que Cristo está mostrando mediante señales visibles que Él vino precisamente a comenzar la restauración de todo lo que el pecado había torcido. Todo lo que el pecado torció cuando entró en el Edén, en el corazón de Adán y de Eva, Cristo vino a enderezarlo de una manera visible. Cojos sanando, muertos resucitados en el cuarto día. Lázaro. Jesucristo estaba haciendo visible
cómo es que en Él sí hay restauración, en Él sí hay sanidad, en Él hay perdón de pecados. El Evangelio anuncia el poder de Dios. El predicador describe el límite del hombre. Luego en el versículo 16 en adelante, Salomón hace una confesión muy profunda. No habla de otros, está hablando de sí mismo. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Está hablando de Él. Y nuevamente aparece el corazón como el centro de esta reflexión. He alcanzado, dice, una sabiduría mayor que los que estuvieron antes de mí. Y esta afirmación no es de orgullo, es un hecho conformado por las Escrituras. Dios mismo fue quien le concedió esa sabiduría incomparable a Salomón, y lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 12. Y si alguien podía confiar en su intelecto, ¿quién era? Salomón. Pero escuchamos la conclusión de todo eso diciendo que en la mucha sabiduría hay molestia, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Qué significa esto? ¿Está condenando el estudio? ¿Está condenando o está promoviendo la ignorancia de para qué estudiar? No, Salomón no está haciendo ninguna de estas dos cosas. Lo que está diciendo es que cuanto más profundamente comprendemos la realidad de un mundo caído, más conscientes somos de su dolor. Es como cuando más conocemos la palabra. Una vez lo escuché de un pastor a quien he escuchado, y no lo entendía. No lo entendí en el momento, hasta después, cuando él dijo: mientras más estudio o me adentro a la palabra de Dios, más veo mi condición de pecado. ¿Cómo? Y lo ilustró de esta manera: que nosotros podemos ver nuestras manos así a simple vista, las vemos limpias, pero mientras más las vamos poniendo hacia la luz, nos damos cuenta de ¿qué? De que están sucias. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón con esta frase? Que mientras más estudió, analizó y examinó, se dio cuenta de la condición del corazón humano. Se dio cuenta que nada de lo que busca el ser humano le puede dar el propósito de la vida. Salomón ha demostrado que la inteligencia humana no puede llevarnos muy lejos. Puede darnos una mejor condición de vida tal vez, y sí lo ha hecho, pero no puede arreglar el corazón del ser humano. Salomón nos dio a entender que el ser humano puede descubrir leyes de la naturaleza, puede desarrollar ciencia, puede producir avances extraordinarios, pero llegan a un punto en donde se detienen. ¿Y sabe cuál es ese punto? El pecado. Eso no lo pueden arreglar. ¿Sabe qué más no pueden arreglar? El sufrimiento. Pueden hacer que uno sufra menos, pero al final hay sufrimiento. ¿Sabe qué no puede arreglar la inteligencia humana? La muerte. Porque aunque ya sacaron una crema con no sé qué ingredientes coreanos,
para las arrugas. Quiera ahí está. Porque aunque puedas tener mucho dinero para operarse, al final por dentro todo se está desgastando, envejeciendo. La ciencia no puede crear la inmortalidad. La inteligencia humana tiene un límite y nosotros no podemos depender de eso para hacer el propósito de nuestra vida. Salomón está diciendo: todo esto es vacío. Allí comienza el terreno donde la razón necesita ser iluminada por Dios. Y precisamente allí es donde el Evangelio proclama que Cristo no solo enseña la verdad, Él es la verdad. De que no solamente comunica sabiduría, Él es la sabiduría de Dios hecha carne. Después de leer este pasaje, podríamos pensar que Salomón salió decepcionado de la sabiduría, pero no. Esa es una conclusión correcta. Él nunca dice que la sabiduría es mala. Lo que él está diciendo es que la sabiduría tiene límites, porque puede enseñarnos cómo funciona el mundo, pero no puede responder por qué existe. Puede ayudarnos a administrar una vida mejor, pero no puede darnos la vida eterna. La sabiduría humana, iglesia, tiene un límite porque puede desarrollar el intelecto mediante programas, mediante libros, mediante la IA, mediante muchas cosas, pero no puede transformar el corazón. Puede describir el pecado, pero no puede perdonarlo. Puede demostrar la condición de una persona que es asesina mediante estudios, que es un psicópata, que es un depravado sexual, que es esto, que es el otro. Puede dar un diagnóstico, pero no puede restaurar la vida de esa persona como lo hace Cristo. Ahí termina el alcance de la sabiduría humana. Ahí termina todo. Los mayores avances científicos no impidieron genocidios, esclavitud o la corrupción. Tampoco el problema ha sido la capacidad intelectual, el problema es el corazón. Jesús dijo en Marcos 7, 21 al 23 que del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la avaricia y toda clase de maldad. Un asesino no se convierte en asesino porque mató a alguien. Él ya era un asesino, por eso mató a alguien. Un mentiroso no se volvió un mentiroso después de que dijo la mentira. ¿Sabe por qué dijo la mentira? Porque en su corazón es un mentiroso. Esa es la condición del ser humano. La raíz del problema no está en la falta de información, sino en que el corazón ha sido corrompido por el pecado. Eclesiastés nos deja una pregunta abierta: si la sabiduría humana no basta, ¿en dónde encontraremos entonces la verdadera sabiduría? Porque él dice: en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Miren lo que dice en 1 Corintios 1, 22, 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y termina diciendo: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Observe el contraste. Los griegos confiaban ¿en qué? En la filosofía. Los judíos esperaban unas manifestaciones extraordinarias, pero Dios respondió enviando a una persona. No envió simplemente una nueva idea, no, ni escribió algo más, no, envió a su Hijo Jesucristo. Y vean algo impresionante: Jesucristo no solamente comunicó la verdad,
Como lo dije anteriormente, Él es la verdad. No solamente enseñó el camino, Él es el camino. No solamente ofrece vida, Él es la vida. Y se da cuenta cómo lo que nosotros podemos ver debajo del sol no trae satisfacción, no trae plenitud, no nos da el camino en sí, no nos da la vida en sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ver lo que está por encima del sol, es decir, la eternidad. Cristo Jesús. Lo que está aquí terrenalmente no nos da el significado y propósito de la vida. ¿Quién nos da ese propósito? Cristo Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Salomón buscó la sabiduría para poder encontrar el propósito. Pero sabe una cosa, en Cristo descubrimos que el propósito no es un concepto, sino una relación viva con Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Jóvenes o hermanos que están estudiando, esfuércense por aprender. La Biblia nunca promueve la ignorancia. Daniel, Moisés y Pablo fueron hombres preparados, muy inteligentes. Pero recuerde que ningún título sustituye una vida de comunión con Dios. Para los que profesionistas o los que trabajamos, es bueno trabajar, es bueno estudiar, pero sabe una cosa, el día que ya no podamos ejercer esa profesión o trabajar, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos una relación viva con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Seguiremos siendo los mismos y teniendo el mismo valor delante de Dios. Iglesia, nunca deje de aprender. Lea, estudie, prepárese, escudriñe en las Escrituras. Pero recuerde esto, el propósito no es acumular información, es conocer más profundamente al Señor. Quizás hoy nosotros nos podamos identificar con Salomón, buscando respuestas en la ciencia, en la tecnología. Y no me refiero solamente a que nos pongamos a estudiar algo, sino a lo que recurrimos para encontrar un significado. La tecnología está en las redes sociales. Ver cómo puedo superarme, cómo puedo ser una mejor persona. En la tecnología, ver qué puedo comprar para sentirme mejor y tener una mejor condición de vida, para así estar completamente feliz. Pásale, hijo. En el trabajo, tal vez llegando a tener un ascenso para tener un mejor puesto o una mejor economía y poder estar mejor. No busquemos en lo que está debajo del sol el propósito de nuestra vida. El vacío que hay en nuestro corazón no puede ser llenado con nada. ¿Sabe con qué se llena? Con la presencia de nuestro Dios, con Cristo. Y hoy Él hace esa invitación: venir a Él, venir a Cristo, para poder encontrar ese significado y propósito de la vida. Tal vez pudiéramos decir: no, yo ya estoy en Cristo. Pero sabe que aún en Cristo cometemos el error de alejarnos de Él y de empezar a buscar el propósito en lo externo, en lo pasajero. Como le digo, no está mal lo que usted hace, pero recuerde algo: el trabajo, el estudio, su familia, el que disfrute vacaciones, el que se jubile, el que se case, el que tenga hijos, el que se compre un carro nuevo, una
casa nueva, son regalos de Dios. ¿Y oímos? Son regalos de Dios. Es decir, tomémoslos como regalos, no como el propósito de nuestra vida. No son nuestros dioses, porque eso termina convirtiéndose en un Dios, porque le dedicamos todo el tiempo, toda nuestra vida. Me dio mucho gusto en esta semana de escuelitas, quienes pudieron hacerlo. Yo sé que hay quienes pueden hacerlo, otros quienes no, pero ver incluso hermanos que dedicaron tiempo de su trabajo, lo dejaron para estar aquí. Yo sé que tal vez otros quisieron hacerlo, pero no pudieron. Hubo el deseo, eso es bueno. Hermanos que invirtieron su tiempo, estuvieron aquí presencialmente y tal vez de aquí siguieron trabajando. Quienes invirtieron su economía, dando para que los niños tuvieran de comer. El día de ayer les regalaron pizzas a los niños, a llenar. A los servidores les regalaron sus hot dogs, a llenar. Tal vez se les hubiera querido dar algo más, pero estoy muy contento porque Dios nos bendijo y hubo hermanos que invirtieron. Eso quiere decir que no es un Dios lo que hace, y eso es bueno. Trabajen, estudien, hagan todo lo que tengan que hacer, lo que es bueno delante de Dios, sanamente, pero no lo conviertan en el propósito de su vida, porque eso solamente va a provocar un vacío mucho mayor. Póngase de pie, por favor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,